Muy buenas tardes, bienvenidos al corte informativo del canal del Poder Judicial de la Federación. Soy Citlali Pérez y tengo el gusto de saludarlos este martes 30 de abril, un día muy especial para las niñas y niños de nuestro país. Un abrazo grande para todos ellos. Antes de comenzar, saludo a Osiris Rostro, en la interpretación en lengua de señas mexicana. Ahora sí, acompáñenos. La Corte revisó la constitucionalidad de disposiciones que regulan la designación del Contralor Interno Municipal en Aguascalientes. El derecho a reclamar los alimentos es imprescriptible, establece criterio de la primera sala. La prisión preventiva es una medida que debe ser excepcional y justificada, considera la Defensoría Pública Federal. Nos enlazamos con mi compañero Mario López Peña, quien se encuentra en la sede alterna de la Suprema Corte en Revolución y nos da cuenta de lo que resolvió el Pleno del Tribunal Constitucional en su sesión de este martes. Adelante, Mario, con tu reporte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia resolvió dos asuntos, una controversia constitucional y una acción de inconstitucionalidad. En el primer caso, la controversia constitucional fue promovida por el municipio de Jesús María en Aguascalientes en contra de disposiciones de la ley municipal de ese estado respecto de los requisitos para acceder al cargo de titular del órgano interno de control de los ayuntamientos. En este asunto, el Pleno, por mayoría de votos, declaró inválido el requisito de no haber sido candidato a algún puesto de elección popular dentro de los 5 años anteriores al nombramiento. Escuchemos parte de los argumentos. Esa exigencia constituye una distinción que en estricto sentido no está estrechamente vinculada con la configuración del perfil inherente al cargo a desempeñar, sino con una ideología política y además se trata de un requisito sobreinclusivo, ya que la hipótesis en cuestión resulta irrazonablemente y abiertamente desproporcional. En el segundo asunto resuelto en esta sesión, acciones de inconstitucionalidad promovidas respectivamente por el INAI y la CNDH contra disposiciones de la Ley de Archivos de Sinaloa. En este asunto, el Pleno invalidó el requisito de no haber cometido delito doloso para ocupar el cargo de Director General de Archivo General del Estado. Escuchemos los argumentos del ministro ponente. El requisito establecido en el artículo 102, fracción tercera de la Ley de Archivos del Estado de Sinaloa es inconstitucional al transgredir los derechos de igualdad y no discriminación, así como la libertad de trabajo y el derecho de acceder a un cargo público, porque impide de manera injustificada que las personas accedan al cargo de titular de la Dirección General de Archivos del Estado cuando hayan sido condenados por la comisión de un delito doloso. Es lo que resolvió el Pleno de la Suprema Corte en la sesión de este martes. Gracias, Mario, por el reporte desde el edificio alterno de la Suprema Corte en Revolución. Y la primera sala de la Corte estableció que el derecho a recibir alimentos es imprescriptible y se puede reclamar en cualquier momento. La única condición para la existencia de la deuda alimenticia, cuando deriva del reconocimiento de paternidad, reside en la existencia del vínculo filial, de lo que se desprende que la existencia del nexo biológico es fundamental del derecho alimentario y no el reclamo judicial, instancia posterior que no define el nacimiento de la obligación. En consecuencia, el derecho para reclamar el pago de alimentos inicia desde el nacimiento de los hijos. Puede reclamarse en cualquier tiempo y no se circunscribe a la minoría de edad de la persona, por lo que puede reclamarse incluso de manera retroactiva, cuando la persona ya es adulta, respecto de aquellas necesidades alimentarias que se presentaron y no se cubrieron cuando fue menor de edad. Precisó que lo establecido en el artículo 57 del Código Familiar del Estado de Morelos, en el sentido de que la imprescriptibilidad solo aplica en torno a los alimentos presentes y futuros, no puede entenderse como el hecho de que no se puedan reclamar los que no se pagaron cuando el afectado era niño, pues implicaría violar el interés superior de la infancia.
Y en más temas, la segunda sala de la Corte estableció que cuando las personas juzgadoras estudien casos en los que se reclama el despido de un trabajador o trabajadora por violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes, la autoridad laboral deberá atender el interés superior de la infancia, emplear la perspectiva de género, en caso de no contar con pruebas suficientes, buscar y pedir las pruebas necesarias para buscar la verdad, dar acompañamiento a las víctimas de un posible abuso sexual. Reconocer la participación de la infancia puede ser necesaria, pero no puede hacerse contra su voluntad y evitar toda conducta que pueda revictimizarla. La sala determinó que en este tipo de casos, las autoridades laborales y las jurisdiccionales deben atender el principio de interés superior de la niñez, la perspectiva de género y el derecho a la estabilidad en el empleo, lo que obliga a tomar en cuenta la totalidad del acervo probatorio, teniendo presente la situación de desventaja en que se encuentra la niña o el niño, el contexto en que se presentaron los hechos, así como las garantías de la persona trabajadora. Y en el marco del Día del Niño, la Defensoría Pública Federal aseguró que se trata de un día propicio para reflexionar sobre el desarrollo de la infancia en México y concientizar a la sociedad sobre el respeto a todos sus derechos. Asimismo, recordó que existen leyes que protegen los derechos de niñas, niños y adolescentes. Reveló que en México viven 131 millones de personas, de las cuales 39 millones, es decir, el 29.8%, son niñas, niños y adolescentes. Precisó que el 12% de las niñas y niños menores de 5 años padecen desnutrición crónica. El 50% de niñas, niños, niñas y adolescentes viven en pobreza. Y el 63% ha sufrido al menos una forma de castigo psicológico o físico por parte de un integrante de su hogar. Además, 11.6% de la población presenta rezago educativo, lo que significa que 3.8 millones de niñas, niños, niñes y adolescentes no van a la escuela. 3.7 millones realizan trabajo infantil. La incidencia de casos de violencia sexual contra este sector creció más de 21% entre 2021 y 2022. 5.3% de la población habla una lengua indígena y 1.7% de la población de 0 a 17 años se autodescribe como afromexicana o afrodescendiente. La Defensoría Pública Federal defiende con perspectiva de infancia para garantizar los derechos humanos de este sector de la población. Y el Consejo de la Judicatura Federal señaló que cuenta con políticas institucionales de atención para el adecuado desarrollo de bebés, niñas y niños, hijos de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. Cuenta con 3 centros de desarrollo infantil, conocidos como CENDI, en Ciudad de México y Zapopan, Jalisco, en los que están inscritos 395 niños y niñas. También una estancia infantil en la capital del país, a la que asisten 63 menores de entre 6 y 10 años. Asimismo, otorga apoyos económicos para la contratación del servicio de guarderías en beneficio de 1.271 infantes en todo el país. Y en más temas, será la primera sala de la Suprema Corte la que determine si debe inaplicarse la prisión preventiva oficiosa, como lo ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2 sentencias en las que condenó a México. El magistrado de circuito, Juan Ramón Rodríguez Minaya, explicó que a raíz de dichas sentencias ya surgieron 2 tesis que se contradicen. Una que señala que se debe inaplicar la prisión preventiva oficiosa y otra que establece que esta figura está en la Constitución y debe prevalecer como restricción. En una videoconferencia en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, resaltó que en el tema de prisión preventiva oficiosa habrá que esperar la resolución de la primera sala de la Corte en torno a la contradicción de criterios 377 de 2023. Sin embargo, aclaró que en caso de que se inaplique la prisión preventiva oficiosa, esto no quiere decir que las personas obtendrán su libertad en forma automática. Si ya no hay prisión preventiva oficiosa, todas las personas van a quedar en libertad y no. Recordemos que el efecto es, somete a debate la medida.
y puede ser cualquiera, incluyendo la prisión preventiva justificada. Entonces, muchas medidas que eran de prisión preventiva oficiosa, a través del debate, se volvieron ahora de prisión preventiva justificada. Esto es, a través ya de un debate, ya no de manera oficiosa. Y en más noticias, la Defensoría Pública Federal dio a conocer que seguirá pugnando para lograr el cese o el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva por haberse prolongado de manera excesiva e injustificada en los casos de Israel Vallarta y Brenda Quevedo, que llevan 18 y 14 años en prisión respectivamente sin que se les haya dictado sentencia. Recordó que la prisión preventiva se impone en tanto se dicta sentencia a una persona, medida que debe ser excepcional y estar justificada. No debe prolongarse de manera excesiva, pues no debe asimilarse a una pena anticipada. Vallarta es procesado por los delitos de delincuencia organizada y secuestro. Fue víctima de tortura y su detención fue ilegal, mientras que Brenda Quevedo también es procesada por los mismos delitos. En ambos casos, la Defensoría Pública ha interpuesto diversos recursos para que se cambie la medida cautelar. Sin embargo, se ha mantenido argumentando la autoridad jurisdiccional que es consecuencia de la misma actividad procesal de la defensa de ambos procesados y de la complejidad de sus casos. La Defensoría ha insistido en que la prisión preventiva debe cesar, pues su derecho de defensa no debe considerarse una acción deliberada para prolongar el proceso, motivo por el cual solicita se imponga otra que no implique la privación de su libertad. Recordó que ninguna persona debe estar más de 2 años en prisión sin que la persona juzgadora se pronuncie sobre su responsabilidad penal. De enero de 2023 hasta febrero de 2024, la Defensoría Pública Federal ha promovido 1,967 solicitudes de cese o revisión de la prisión preventiva, obteniendo 489 resoluciones favorables. Momento de una pausa, no se vaya porque ya volvemos. Al regresar, firman convenio para fortalecer la independencia judicial en las naciones del continente. Horas con 11 minutos, gracias por continuar con nosotros. El 75% de las 31.7 millones de personas que realizan trabajos de cuidado en nuestro país son mujeres. Ante esta disparidad se concede una compensación económica en casos de disolución del matrimonio o concubinato, como una medida para garantizar la igualdad en la pareja, explicó la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Indicó que puede solicitarla la parte que se haya dedicado en mayor medida a las labores de cuidado y del hogar no remuneradas y por lo tanto asumió un costo de oportunidad por ello. No se trata de una sanción ni tiene conflicto con otras figuras del derecho familiar, como la pensión alimenticia, y el monto que se concede es generalmente el 50% de los bienes del matrimonio. Y en más temas, el Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, con el que propone resolver el juicio electoral promovido por Movimiento Ciudadano, en el que pide revocar la resolución del Tribunal Electoral de Yucatán, que determinó solo sancionar al PAN por posibles actos anticipados de precampaña y deslindar de responsabilidad al entonces precandidato de dicho partido a gobernador de esa entidad, Renan Alberto Barrera Concha. El proyecto propone confirmar la resolución impugnada que sancionó al PAN por incumplir con su deber de cuidado y con amonestación pública a la empresa Broadcast, que prestó sus servicios de producción en el promocional cuestionado. El magistrado estima que el Tribunal Electoral local sí fundó y motivó su decisión. Y en otros temas, durante un encuentro con integrantes de la Cámara de Comercio de Guadalajara, la magistrada presidenta Mónica Aralif Soto Fregoso explicó que el Tribunal Electoral no decide el resultado de las elecciones, pues su labor es impartir justicia y resolver las controversias que se susciten con apego a la Constitución. Recordó que el tribunal no está en campaña,
no es partido y no es contendiente en los comicios. Precisó que el Tribunal Electoral solo puede intervenir si existe una impugnación, asegurando que no se cuenta con rezago a pesar de que a la Sala Superior le faltan 2 magistraturas. Finalmente mencionó que a través de diversas acciones afirmativas se han protegido los derechos de sectores vulnerables, al tiempo que llamó a los jóvenes a ejercer su derecho al voto el próximo 2 de junio, comicios en los que se habrán de definir más de 20,000 cargos de elección popular. El Poder Judicial de Aguascalientes promueve la justicia alternativa con un servicio público gratuito, voluntario y flexible de mediación y conciliación en conflictos civiles, mercantiles, familiares o vecinales, así como en materia penal. Operadores judiciales de Sinaloa participaron en la conferencia virtual Justicia Adaptada para Niñas, Niños y Adolescentes, en la que se abordaron las características cognitivas y neurológicas más relevantes con relación a su participación en procesos judiciales. Un juez del Estado de México dictó una sentencia en lectura fácil a 2 niños que tras la muerte de su madre quedaron al cuidado de su abuela, en la que les explican de manera clara y sencilla por qué ella obtuvo su custodia. El Poder Judicial de la Ciudad de México ofrece terapia especializada a niñas, niños y adolescentes para ayudar a mitigar el impacto emocional y conductual de la separación de sus padres y con ello aportar elementos a la autoridad jurisdiccional para la toma de decisiones. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Ahora nos enlazamos con mi compañero Juan Carlos González, quien se encuentra en un foro donde se realizan y se analizan mecanismos para fortalecer la justicia local desde la Constitución. Adelante, Juan Carlos, con el reporte, por favor. Hola, ¿qué tal? Te saludo desde la zona sur de la Ciudad de México, donde se ubica la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, donde se llevó a cabo el conversatorio Cómo fortalecer la justicia local desde la Constitución. Se destacó la situación que viven los poderes judiciales locales, que son blanco de constantes ataques y reformas que vulneran su independencia. También se analizó la propuesta de reforma judicial del presidente López Obrador, que prevé la elección de las personas juzgadoras a través del voto popular a nivel federal y local. Se aseguró que se trata de una ocurrencia y un mecanismo riesgoso que politizaría la impartición de justicia. Escuchemos. Digamos que estaríamos hablando de una propuesta regresiva, estaríamos hablando de una propuesta que aumenta la discrecionalidad y la politización y que deja también a la justicia en un escenario, ¿no?, pues como de una dinámica de campaña electoral, donde en realidad lo que nosotras vemos, ahorita lo estamos viendo y estamos siendo bombardeados porque estamos en mero proceso electoral, donde abundan las promesas, los compromisos. En este conversatorio se propuso una reforma al artículo 116 constitucional para que a través del ámbito federal se fortalezca a los poderes judiciales de los estados para garantizar su independencia, sobre todo en lo que tiene que ver con el presupuesto y la designación de jueces y magistrados locales a través de concursos de oposición transparentes y en todos los estados. Es la información que tenemos. Muchas gracias, Juan Carlos, por el reporte. Que tengas una excelente tarde. Y la Federación Latinoamericana de Magistrados firmó un convenio de colaboración con la Organización de Estados Americanos, la OEA, con el objetivo de promover la independencia judicial entre los Estados miembros. Se busca facilitar el intercambio de conocimiento y el fortalecimiento de capacidades de las y los magistrados de la región, así como del personal judicial. Entre las actividades previstas en el acuerdo está el desarrollo de materiales de formación y recursos educativos y la facilitación del intercambio de buenas prácticas y experiencias, entre otros.
Y el Instituto Nacional de Ciencias Penales publicó un cuadernillo con 10 conceptos clave en materia de justicia penal para adolescentes, escrito por la investigadora Sofía Cobo Telles. Es una guía que delinea las características y principios rectores útiles para adentrarse en el estudio de este sistema de justicia, como las medidas de sanción, el desarrollo integral de la adolescencia, la autonomía progresiva y la profesionalización con la que deben contar las y los juzgadores. Puede encontrarlo de manera gratuita en el sitio web del INACIPE. Así concluimos esta emisión. Soy Citlali Pérez. Lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Gracias por su atención. Que tenga una excelente tarde. Felicidades a todas las niñas y niños. Hasta pronto.